Importante entender que el hidrógeno se conoce hace mucho tiempo, pero todo lo que tiene que ver con hidrógeno verde es algo nuevo. Los proyectos tienen sus propias complejidades, algunos por los tamaños, por la integración de componentes, cómo finalmente van a aterrizar en las distintas partes del territorio. Entonces, desde el punto de vista de la normativa, se está trabajando en eso. Y desde parte de H2 Chile lo que hemos tratado de hacer es de tener múltiples reuniones con todos los agentes del aparato público, ministerios, agencias, porque a nuestro modo de entender, esta industria en particular va a requerir esfuerzos de coordinación muy grandes. Y cuando nos vamos específicamente a lo que es lo normativo, se está trabajando justamente en eso, en poder proveer información tanto para la normativa medioambiental, para las guías que se tienen que ir sacando, la incorporación, por ejemplo, de la Ley Marco de Cambio Climático, la incorporación del Acuerdo de Escazú, que también es algo importante, incluso los acuerdos de biodiversidad. Y cuando nosotros nos ponemos a ver los proyectos de las distintas empresas, nos damos cuenta de eso, que las empresas están haciendo esa labor de ir al territorio, de preguntar a las comunidades, de ver en qué entornos van a desarrollar sus proyectos. Por lo tanto, estamos con muchas ganas de que la normativa vaya avanzando, pero teniendo en cuenta que toma tiempo y que la mejor forma de hacerlo es alineado tanto el mundo público como el mundo privado. El IRA, como se llama, el Inflation Reduction Act, tiene de alguna forma la condición de proveer subsidios muy potentes a la descarbonización en Estados Unidos y al hidrógeno verde directamente. Esto que se hablaba de los $3 por kilogramo de hidrógeno verde. Eso tiene la contracara que van a haber proyectos que efectivamente se van a ir a Estados Unidos porque tienen mejores condiciones en el corto plazo respecto a los precios que pueden cobrar. Pero por otro lado tiene la contracara que en la medida que haya más incentivos, más subsidios, se va a ir generando proyectos de más escala, con avances tecnológicos, y eso va a beneficiar a todos, lo que va a hacer que van a bajar los precios. Hay estimaciones de precios, por ejemplo, con electrolizadores que se habla que al 2030 podrían bajar a la mitad, y esa curva podría ser más acelerada aún con los incentivos de Estados Unidos o con el Repower EU en Europa. Pero sí nos pone a Chile, como todos los países, en una carrera en la que todos están corriendo. Chile tiene ventajas únicas en el mundo respecto a las energías renovables, lo sabemos, ¿no es cierto? En el norte con la energía solar y en el sur con energía eólica, que llegan a factores de planta muy atractivos, y sabemos que el 70% de los costos para producir el hidrógeno es electricidad. Desde ahí tenemos esa ventaja, pero de todas maneras las empresas están de alguna forma tratando de avanzar en lo que llaman el FID, la inversión final o la decisión final de inversión. Y para eso se necesita tener claridad respecto a los temas medioambientales, concesiones marítimas, por ejemplo, cuando son temas asociados a la exportación, y es ahí donde nos tenemos que de alguna forma ir coordinando e ir agilizando. Hoy día el gobierno va a lanzar el Plan de Acción 2023-2030, que es un marco de acción interesante, porque de alguna forma le va a pedir a las distintas personas de la sociedad de ver cómo ellos evalúan en sus propios territorios cuáles son las prioridades que están poniendo. Por lo tanto, le da legitimidad mayor aún a esta industria, que por supuesto es una respuesta para descarbonizar el planeta, aquellas cosas que sabemos que son difíciles de electrificar y de abatir en emisiones. Entonces nos da un encuadre respecto a esa hoja de ruta que tenemos que seguir. O sea, si hacemos un poquito de historia para atrás, el gobierno anterior definió una estrategia asociada al hidrógeno renovable, hidrógeno verde. Esa estrategia tuvo la responsabilidad de generar una visión, un sueño de posicionar a Chile en el mapa, en la industria del hidrógeno renovable. Y para eso se lograron acuerdos también internacionales con, Puerto de Amberes, de Hamburgo, Rotterdam. Y lo que viene ahora, como esta es una estrategia de Estado, es que el gobierno actual, el gobierno del presidente Boric, toma la posta, incorpora a esa hoja de ruta este plan de acción 2023-2030 para ver cómo seguimos avanzando. Es más, incluso hay hoy día esfuerzos también del mundo
público-privado. Por ejemplo, la semana pasada salió la hoja de ruta de cómo el hidrógeno verde se va a ir implementando en la industria minera y que también es muy interesante. Ahí lo podemos ver de alguna forma con distintas aplicaciones y distintos usos. Otra cosa que es interesante que me gustaría como destacar, en la pregunta anterior cuando hablábamos parte de las normativas o de las priorizaciones, H2 Chile está haciendo hoy día un esfuerzo de poder priorizar, por ejemplo, las aplicaciones en términos de distintos componentes, temas medioambientales, temas socioambientales, de infraestructura, cuánta infraestructura la podemos de alguna forma utilizar que hoy día existe, o infraestructura nueva, ventajas comparativas, costos. Y de acuerdo a todos estos elementos vamos a sacar de alguna forma información para compartir con el gobierno respecto a la priorización de aplicaciones. Estamos partiendo también un ejemplo o un ejercicio de priorización de regulación. Hasta ahora no sabemos cuántas, pero se habla de unas 20 regulaciones que van a tener que ser o modificadas o incorporadas para poder darle curso a esta industria, con todos los beneficios que sabemos y la escala que tienen. Y esto es importante porque hay países que están tratando de ver cómo satisfacer su independencia energética, ¿no es cierto?, de consumo, y ahí tenemos distintos países donde Europa, por supuesto, la gran mayoría de Europa son consumidores netos. Alemania va a tener que importar el 60-70% del hidrógeno. REPowerEU habla de una importación de 10 millones de toneladas, además de la producción de 10 millones locales, habla de importación. Y es ahí donde Chile podría tener ventajas interesantes de exportación de hidrógeno o amoníaco, porque se ha propuesto Chile de ser el productor con los costos o los precios de alguna forma más baratos en el mundo de producción de hidrógeno. Es a eso lo que estamos apuntando, de llegar a ese ansiado $1,5 por kilogramo de hidrógeno renovable. Por lo tanto, debiéramos ser parte de esos países que podrían abastecer a Europa, como Australia, por ejemplo, u otros. Pero Chile, sin duda, está dentro de los top 10 en materia de producción y de exportación de hidrógeno, amoníaco, metanol, de algunos de los derivados. Hoy día el protocolo que nosotros usamos es poder ver qué proyectos han sido declarados públicamente, y tenemos hoy día un catastro de 46 proyectos a lo largo de todo el territorio, proyectos obviamente de los más diversos usos y en distintas partes del territorio, ¿no es cierto? Hay proyectos que están concentrados en la región del norte, en Antofagasta, hay alrededor de unos 20 proyectos de esos 46 en el norte. Hay 13 proyectos en la zona central donde está la industria petroquímica, industria del acero, donde es uno de los usos importantes para todo lo que tiene que ver con la generación de uso local, que va de alguna forma a ayudar a generar empleo local, creación de valor local. Y tenemos en Magallanes, por supuesto, por las condiciones eólicas que tiene la región, muchos proyectos que están asociados a la producción de amoníaco, exportación de amoníaco. Entonces tenemos un total de 46 proyectos. Hoy día alrededor de, entre lo que lleva este año, vamos a llegar a unos 9 proyectos que están en fase piloto, algunos 2 proyectos que van a escalar durante los próximos 2025, y entre 2025 y 2030 vemos que varios proyectos podrían ya entrar en operación y escalar. Así que estamos hablando de una cartera importante, interesante de proyectos en todo el territorio con los más diversos usos. Siempre pensando en que estos contribuyen a la creación de una industria importante, quizás tan importante del tamaño del cobre o el litio, pero además que nos ayudan a descarbonizar ese 20% o el 24% de los NDC de Chile, que nos van a ayudar a descarbonizar el planeta y llegar a ser Chile al menos al 2050 carbono neutral.